Hoy retomamos un tema más de esta secuencia de Espíritu Santo, quiero más de ti. Hoy este capítulo es el 10º. Vamos a compartir. El título dice: la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si te fijas, hemos estado caminando y ya solo nos quedan 2 temas más. Entonces, a esta altura del partido, pues ya es prácticamente dejar un poco lo que es la teoría para convertir todo lo que hemos estado haciendo en práctica. Esta experiencia de cursar y caminar en el Espíritu Santo, pues para muchos ya ha iniciado. Para otros tantos está en este destellito de apertura apenas, ¿no? Teóricamente, teóricamente hay datos que aprendí por primera vez. No sé cuál sea tu historia. Yo nunca había escuchado de los dones, o yo nunca había percatado de cuántos frutos, o con certeza no sabía el acomodo de los carismas, ¿no? No sé cómo cómo es tu historia y en tu caminar, si es que has tenido contacto con esto. Pero, como repito, a estas alturas, pues ya la teoría va quedándose un poco a un lado para empezar a sacar de mi estuchito la práctica. Y hoy el tema dice: la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo cristiano debería, primero que nada, verse y convencerse, más que verse, convencerse de la necesidad latente de una manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay conocimiento de que ya lo tenía, el mismo título, Espíritu Santo, quiero más de ti, connota a que ya lo tengo y que si no he tenido una experiencia fuerte, pues es hora de provocarla. Ah, caray, ¿cómo? En Jeremías, tomado de la palabra, hay un relato donde está el alfarero con sus manos trabajando el barro. Y les dice Jesús que así como esa pieza sufrió una transformación, porque al apretarla demasiado se desvirtuó, se distorsionó el objeto que estaba haciendo. Jesús nos compara que tú y yo somos ese barro y que ya estamos formados, pero tú y yo hemos pasado, no hay ser humano que no haya tenido esas consecuencias del pecado original y que hoy en día seguimos luchando con estas consecuencias del pecado. ¿Por qué tú y yo? Parte número 1, reconocernos pecadores. Y en ese me identifico con este repetitivo pecado, pido al Señor, reestructúrame. Y el Señor te dice: tú eres ese barro que pongo en mis manos y hago una transformación para una nueva persona. Tú y yo tenemos ahora pues la obligación de generar una nueva persona. Y no porque la que está ahorita sea muy mala, pero sí tiene manchitas, sí tiene errores, tiene heridas. Tuve la oportunidad de participar este sábado en un estilo retiro muy chico, pero a la vez muy benéfico. Y nos pidieron participar como intercesores. El caso es que, para gloria de Dios, hubo mucha sanación
Y ese grupo eran de 22 personas más o menos. Esas personas, al estar distribuyendo a voluntariamente pedir intercesión, llegaban y explicaban un pendiente de su vida y cómo es importante con una plática darte la oportunidad que una escena de tu vida para ti tal vez no había sido experimentar un abandono, pero al escuchar propicio un escenario que te llevó el Espíritu Santo o mismo Jesús te revela una escena, una herida, tal vez un abandono que tú creías que ya habías superado. Cómo es importante darnos esos momentos para que el Señor nos vuelva como el alfarero a reestructurar como personas nuevas. ¿Qué pasa? Esta obra del Espíritu Santo en ti y en mí va a generar tres aspectos muy fuertes que el Espíritu Santo en toda potencia actuando en ti y en mí. Y el primer punto es que el Espíritu Santo nos va a dar vida. Si Jesús en su taller de alfarero va a estar moldeando, es el Espíritu Santo quien va a dar ese soplo de vida para ti. El Espíritu Santo nos va a dar vida. 2, el Espíritu Santo va a transformar completamente nuestro carácter. ¿Cómo? ¿Voy a dejar de ser Mariotilia? No. Vas a dejar de ser Mariotilia la impaciente. Vas a dejar de ser Mariotilia la no tan agradable o falta de tacto para pedir o decir las cosas. ¿Me explico? Tu carácter, no vas a dejar de ser quien eres, pero sí tu carácter al caminar hasta donde hemos caminado requiere de un cambio. Y tercero, pues el Espíritu Santo obra en nosotros y lo que más quiere es capacitarnos. ¿Cómo va a ser eso? Si te acuerdas, la vez que leímos el Génesis, una palabra nos marcó la Trinidad Santa. ¿Alguien la recuerda? Que abrí el Génesis y venía una palabra en plural. Hagamos. Que involucraba las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a realizar la creación sobre todo y en especial a la del hombre. ¿Qué pasó con el hombre? Dios Trino, al crear toda la creación, hizo una diferencia porque en la creación empleó palabras. Hágase la luz. Y nomás mencionó y se hizo, solo con palabras. Separó las aguas de la tierra, pronunciando palabras. ¿Qué pasa cuando crea al hombre? Además de emplear palabras, hubo un soplo en la nariz de ese hombre, que sopló el Espíritu Santo vida en él. Bueno, pues si te acuerdas de esa palabra de hagamos al hombre a imagen y semejanza, ahí también aparece este soplo que Dios nuestro Señor nos dio para generar vida. Dice, vamos a resaltar estos tres puntos porque la obra del Espíritu Santo se va a realizar solo en aquellos que son fieles y desean progresar en su crecimiento espiritual. Hoy, tú y yo hemos experimentado un pequeño cambio, una pequeña transformación por el Espíritu. Simple y sencillamente, no hemos dejado de venir, no hemos dejado de estar aquí. Fíjate bien, cuando llegó el pecado por medio de nuestros primeros padres, Abraham, Adán y Eva, cuando llega el pecado, antes
Adán y Eva tenían perfecta comunicación con Dios, pues a través del pecado se perdieron muchas cosas. Se perdió el espíritu de adopción como hijos. El hombre comenzó a vivir en la oscuridad, dejó de ver claro. La humanidad es separada de Dios. Ya no hay comunión perfecta con el Dios creador. Se perdió por el pecado tantas cosas y ahora seguimos aún viviendo las consecuencias de ese pecado, con las enfermedades, con las ruinas. En adelante, si tú te acuerdas, el Señor solo tenía comunicación a través de los profetas y era única y exclusivamente quien lo veía, quien lo oía. Y ese profeta que fue cambiando a la historia de esta salvación, tenía contacto o visualmente una nube y caminen para allá y dejaba caer, pero únicamente y exclusivamente a unos cuantos hombres, sobre todo a los profetas. No lo hacía a todo su pueblo, no lo hacía a todo su pueblo. En el Antiguo Testamento veíamos hombres muy específicos ungidos por el Espíritu Santo y era un privilegio que él fuera quien transmitiera a todo el pueblo. Pero ellos eran los que estaban capacitados para traer esa esperanza al pueblo. El cielo estaba cerrado. El plan original de Dios no tenía esa apertura para todos. Después, el apóstol Pablo empieza a confirmar, dice, no saben, y empezó a decir, una vez que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, se permite y no se volvió a ir, permaneció aquí entre nosotros. Y tú y yo estamos llamados a seguir siendo profetas, sacerdotes y reyes. Ahora no nos toca solo un hombre, nos toca a todos. Y tratar de conseguirlo, esa es la batalla, esa es nuestra lucha. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo y que Dios habita en ustedes? Dice, este deseo del Padre es manifestado a través del Espíritu Santo. Este pueblo debe de ser, a través del bautismo, conciencia de su sacerdocio, de sus palabras de profecía a través de los carismas y ser reyes, todo en voluntad de Dios Padre. Fíjate, una de las consecuencias de que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros es la restauración de nuestros cuerpos mortales. Porque cuando Cristo murió en la cruz, crucificó el pecado ahí en su carne, aquí en su carne, y le dio fin al dominio que tenía sobre la humanidad. Luego resucitó glorioso por la fuerza del Espíritu Santo en un cuerpo ya glorificado. San Pablo nos anima y confirma que ese Espíritu que resucitó al Señor de entre los muertos vendrá a darnos vida. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo nos genere vida? El Espíritu Santo en ti y en mí genera vida y lo decimos desde el credo. Recuerden cómo el catecismo nos va a esclarecer muchas cosas. De veras, hagan lo posible por, algún día lo acabaremos, pero de empezar a leerlo. Porque aquí, cómo explica todo un capítulo de lo potencial que es el Espíritu Santo en todos nuestros momentos. Y es el que nos mantiene con esa vida. ¿Cómo crees que podemos? Sí, ¿cómo podemos experimentar hoy vida dada por el Espíritu Santo? Pues simple y sencillamente, cuando tú generas un espacio
y te das la oportunidad de que el Espíritu Santo actúe en ti. Oye, sea que tengo que ir a 7 retiros más para propiciar que yo tenga la efusión del Espíritu Santo. No, no tanto. Sí tienes que estar en comunión con Él. ¿Cómo crees que se da tener comunión con Dios? ¿Cuál puede ser una manera? Con la gracia. ¿Dónde se obtiene la gracia? Hay tantos sacramentos que generan gracia. Tantos. Desde el mismo matrimonio, ya el acto penitencial, el irte a confesar. No sé si ustedes tuvieron oportunidad. En estas semanas ha habido en diferentes parroquias pláticas cuaresmales. ¿Alguien ha asistido? ¿No? Yo tuve oportunidad de ir a la parroquia del Espíritu Santo y hubo una semana entera de pláticas cuaresmales y ahí se hizo un acto penitencial. Nunca me había tocado asistir como tal. Se hace una ceremonia. En esta ocasión había 3 sacerdotes y esos mismos 3 sacerdotes, acabando esta pequeña ceremonia penitencial, brincaron a confesar. Y los 3 sacerdotes al mismo tiempo propiciaron la confesión. ¡Wow! Ahí obtener la gracia. ¿Qué pasó? Y me queda muy claro. Mi hijo volteó y me dijo, ¡wow, qué padre! 3 sacerdotes. ¿Ok? Yo tuve oportunidad de confesarme de las primeras, pero porque las bancas así lo dispusieron y esa vez me tocó proclamar, pues bueno, bendito Dios. Normalmente cuando uno está en servicio le toca el último o tal vez no alcanza. Pero ahí dije, bueno, hoy se vale que yo pueda empezar. Bueno, me confieso y ya me toca esperar a mi marido y a mi hijo. Pero ¿qué crees? Mi marido se tarda y mi hijo voltea y me dice, ¿me puedo ir con esta señora que es vecina nuestra? Le dije, no. Pues sí, yo ya acabé. No, corazón, todavía no se acaba. Y allá hay un sacerdote y allá acá y acá. Yo muy chistoncita dándole opciones. Entonces esta persona que era mi vecina dijo, ¿qué pasa? No, voltea y le dice, ¿me puedo ir contigo? Sí, claro, cuando acabes de confesarte. Y yo, wow, gracias. Gracias porque me ayudó. ¿A qué voy con esto? Mi hijo había tenido oportunidad de confesarse el 14 de febrero, porque los 3 nos confesamos, su papá, su mamá y él. Era un paquetito porque íbamos a salir a carretera y me gusta irnos confesados, siempre. Bueno, me dijo, mamá, sí me confesé hace poco. La gracia, hijo, a veces no la conservamos tanto. Y se me quedó viendo, como diciendo, ¿tú qué sabes, verdad? Pues sí sé, pues como mamá y yo y todos, la perdemos fácil, fácil. Entonces, propiciar, quedarnos con el Espíritu Santo, con esa gracia, propiciando sacramentos, propiciando confesión. El Espíritu Santo dice, todos nosotros llegamos muertos espiritualmente y es el Señor que nos ha regalado la vida por medio del Espíritu. Anteriormente no nos interesaba nada de Dios, nos ofrecía, no lo entendíamos, pero ahora ya sentimos en nuestro corazón esta necesidad del diálogo con Dios. No sé cómo te haya ido, hemos hecho varias sugerencias de aumentar un poco las Eucaristías en tu día a día, no solo dominical, no solo a veces social. Y te lo comparto en serio porque ¿cómo nos damos cuenta unos con otros quienes asisten y se nota socialmente a misa? Porque hasta te distraen, perdón. Porque son personas que asisten y ni siquiera, digo, te roban a ti la atención porque ni siquiera participan o ni siquiera están involucrados en contestar. Y dices, wow, lejos de quedarte en dominical, ojalá el Señor te propicie ese gozo de recibirlo con frecuencia.
porque se vuelve una necesidad. De veras, dense la oportunidad porque lo experimentas. Perdón la comparación, es como el ejercicio. A mí me hace daño, por eso no lo hago, pero lo paso adelante. No, se crean. Cuando tú vas a un gimnasio, haces varias cosas, vas, te inscribes, te dan una tarjeta, una credencial, una membresía, acudes, te equipas, te compras la ropa deportiva cómoda para estar haciendo el ejercicio, asiste el primer día con la emoción de querer hacer algo diferente y por salud para tu cuerpo. Pero llega un momento que el primer día te duele poquito, pero el segundo no te puedes levantar. El tercero ya no quieres ir. ¿Sí o no? Pero si suspendes, te va peor. Aquí la cosa es no dejar de ir a pesar de que me duela. Porque si dejo de ir, me va a doler más cortar y regresar y volver a empezar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si has dado pequeños o grandes pasos de poner un buen lugar, un buen altar, propiciar tu hora de oración, ahí hay una comunicación y propicias estar en intimidad con él. Propicias asistir a misa, consumirlo. Hoy en tiempo de Cuaresma, ofrecer ese ayuno, wow, no sé si les ha pasado que el día que decides ponerte en ayuno y consumes en la Eucaristía, wow, es verdadero alimento. Si haces conciencia, son antojos, pero hambre tal vez no te da. Porque estamos acostumbrados a consumir alimento y es el antojito de todo el día tal vez, o de cosas que siempre hago, pero que al momento de privarme, pues me doy cuenta que sí lo extraño, sí lo quiero, el café, no sé, pero que sí sigo viviendo sin él. Cuando te reestructuras a que él es quien te alimenta, te sostienes. Bueno, el Espíritu Santo nos da vida, pero otra cosa, además de que nos da vida, nos va a cambiar el carácter. A mí cuando leí nos va a cambiar el carácter, dije, ¿qué pasa? Pues así de fácil. Nuestra familia, la tuya y la mía, merece una nueva persona. Merece esos hijos tener un padre más sano. Esa esposa quisiera el corazón más puro de su esposo. Ese esposo quisiera ver a una esposa comprensiva. Quisiera que esa persona se dejara transformar por el carácter de Jesús. Todos debemos intentar mudarnos de nuestros antiguos genios o impaciencias. El Señor tiene para ti, para mí, una misión nueva. Hasta la expresión de nuestra cara cambia cuando nos damos la oportunidad de imitar a Cristo. Bueno, hablando de imitación de Cristo, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leer La imitación de Cristo, un libro de Tomás Kempis? Es hermoso. Ok, pero es hermoso, dice imitación de Cristo. Él te empieza a invitar en lo privado a tener un encuentro íntimo y créanme, va floreciendo espiritualmente en ti algo diferente. En esta ocasión de este retiro nos tocó hacer oración de sanación por 3 personas y el común denominador que experimentamos ahí son heridas que traemos. Y lamentablemente hoy les comparto, muchas heridas fueron de papá y de mamá. No sé si sea tu caso. Muchas heridas de papá y de mamá, que en ocasiones ni cuenta nos hemos dado. Yo ahorita que digo, bueno, papá y mamá, pero ahora yo soy mamá. Y también tal vez estoy haciendo
¿sí? O cometiendo algunos errores o hiriendo. Les comparto que en alguna ocasión, en oración, el Señor me mostró una vez que mi mamá se le hizo fácil dejarnos a 3 de mis hermanas, somos 4, bueno, mis 3 hermanas y a mí, en el carro y bajarse a lo que gusten, a las tortillas o a lo que gustes, pero tal vez no consideró que iba a haber fila. El caso es que nos deja ahí. Y en ese retiro, tratando de ayudar a otras personas, me doy cuenta de esa herida de abandono, porque una de mis hermanas empezó a llorar. Si ustedes gustan, tal vez hizo calor, los vidrios estaban abajo, o sea, yo no me vi agobiada, pero la más chiquita se vio con falta de, pues, de la mamá y nosotras, pues. A lo que voy es que no había hecho yo conciencia y ahí me di la oportunidad y digo, wow, Señor, hoy perdono a mi mamá por esa vez que se le hizo fácil dejar a 4 niñas en el carro y que la pasó mal una de ellas y las otras pues ya no hallaban qué hacer con la chiquita. Y después me vi que me bajé yo del carro, ¿sí me explico? Ya toda la imagen de que dije, bueno, y la niña se bajó, se pudo haber metido otro lado, no sabes lo que se pudo haber generado. Y empezó a generar angustia. Dije, wow, hoy voy a pedir perdón para mi mamá por un acto que tal vez se le hizo fácil. Y ahí me vi yo cuántos actos, perdón, no he hecho yo para con mis hijos, inconscientemente, que has generado una herida, una frase, algo que quedó marcado. Alguna vez mi mamá dijo, ay, pues si fueran como su prima y te comparan con otra persona y pómbale, suelo. Y la mamá se quedó tan fresca de haber soltado esa frase. O me tocó con una prima. Bueno, a mí me dio una tristeza cuando mi mamá me confesó que no me esperaba. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cómo una mamá expresar que no le esperaba. Le digo, bueno, pues así como que no te lo esperaba. No, 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 es que no me lo esperaba. Y pues bueno, y todavía la señora le siguió diciendo cosas. Le digo, ay, cómo a veces, pues por hacer plática o por lo que gustes, pues ni tiene caso abrir esas frases. Bueno, todo esto, todo esto, el Espíritu Santo nos va a ayudar a liberarnos de esas cargas. Recuerden que siguen estas consecuencias del pecado que a veces nos instalamos en ellas y no nos permite seguir avanzando. Dice, si ustedes permanecen en mí, fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Qué tanto me propicio yo a pedir en oración? A pedir en oración sanación para mí, para mi familia. Me llama la atención cómo el Padre en las Sagradas Escrituras nos dice, ponte a orar, apártate un lugar y te dice en lo secreto. ¿Por qué? Para propiciar esa intimidad, para que tú y yo estemos, en conexión con Dios, siempre. Si tu familia pudiera recibir una nueva persona, este carácter que el Espíritu Santo va a formar en ti, va a generar personas más amables, personas cordiales, comprensivas, tolerantes, pacíficas, alegres, triunfadoras, generosas, bondadosas. Ay, yo quiero para llevar todo eso. Cuando oímos a veces testimonios de otras personas, a mí en una ocasión una persona me dijo, qué triste me dice, qué triste saber que cuántos católicos, porque no conocen su religión, no se les nota ni en el rostro. Y yo, sí es cierto, a veces caminamos apagados y dice que el Espíritu Santo nos da vida, apagados, circulamos por la vida, ya ni sonreímos.
Tengo una buena amiga que al principio, cuando la vi, me caía muy gorda. Sí. Y creo que yo también a ella. Y un buen día, no sé cómo nos hicimos amigas, pero ahora es mi amiga, comadre, hermana y lo que se les ocurra. Hermanas de veras del alma. Y ella me hizo ver, me dijo, tú me caías tan gorda que un día llegaste un grupo de personas, entraste y la verdad escaneaste así, no conozco a nadie, con permiso, casi, ella así me lo dijo, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, y volteaste a ver a alguien que sí, y con permiso, y te fuiste con la que sí, hola. Pero te valimos las que estábamos ahí. Y yo, ¿cómo? Ni saludaste. Y yo, ay, no, no, no. Otra amiga igual me dijo, o sea, la verdad agradece uno porque, bueno, qué fácil es ver a los demás. La verdad es bien fácil. Y por eso nos damos el lujo de criticar y de juzgar, porque es sumamente fácil, ¿no? Pero voltearnos a ver, ¿cuándo? Pues a menos que todo el día trajéramos un espejo. Cuando te digo que no se nos nota, una vez Sebastián estaba chiquito y volteó y me dijo, tú estás triste. Y yo hasta así. Ah, yo, sí, no, sí estás triste. Y le digo, ¿y tú cómo sabes? Porque tienes esto así arrugado. Y yo volteo y digo, ¡ay! En la torre. Y sí, tenía el ceño fruncido. Entonces yo andaba por la vida, según yo, muy con ceño fruncido. Y te digo, no es fácil verte. O cómo hablas, o cómo te diriges a otras personas, con qué caridad hablas a otras personas. Y por eso el Señor dice, personas nuevas, renovando todo tu corazón, herido, con pecado, pero te lo va a transformar. Yo como me acuerdo de estar viendo la serie esta de los elegidos de Jorsen, que cada uno era un personaje muy peculiar, ¿sí? Pero cómo empezaron a cambiarles también sus rostros. Simplemente un Mateo, ¿sí? De estar en la cobranza y en los impuestos romano, que el Señor le dice, sígueme, y que se para, guarda todos sus... y sí, lo sigue. Y de veras que, bueno, ahí eran actores, pero hasta la fisonomía de cada actor empezó a cambiar. ¡Wow! Por la alegría de estar ahí con el Señor. Y tú y yo a veces, perdón, damos miedo al miedo, con nuestro rostro, con nuestra alegría. El cuerpo también participa en la oración, ¿no? Entonces tú te dispones y todo. Igualmente tu cuerpo ayuda o desfavorece a tu testimonio como cristiano, como católico. ¿Cuántas veces de veras hemos visto personas muy piadosas aquí? Una vez, en La Paz me acuerdo, hace años, mi marido y yo hemos empezado a caminar, sí, no crean, no es de ahorita y lo hemos intentado desde que, yo creo que desde que nos casamos, pero nada como hoy, la verdad, gloria a Dios. En una ocasión me dice mi marido, pues la verdad de andar con Dios está la cosa muy exigente. A mí me hubiera gustado que tú fueras pues diferente y que me trataras un poquito mejor. Le dije, ay, pero en automático enciende no, pues ahí va, no me lo preguntó, pero me desarmó y empecé. Y ahí se desató una guerra, ¿no? Pero él quería aportar, no supo cómo hacerlo o la prudencia de decirlo. Total, empezó una serie, desde ese comentario, una serie de acontecimientos que ya era como una rivalidad. Pues es que sí, con Dios sí, pues sí, la exigencia, pero es que tú también, y empezó más el pleito que el querer caminar por el mismo. Llegó un momento en que dije, sí, voy a empezar a hacer las cosas diferentes para con mi marido, no enojo. Y en una ocasión, vivíamos en La Paz y teníamos un primo que nos visitaba 3 veces al año. Y ese primo generó bendición en nuestra casa en el sentido que él traía, bendito Dios, sus juguetitos acuáticos y los empezó a acomodar en La Paz y nosotros conocimos La Paz del mar para acá por esos juguetitos. Propició mucho
encuentros familiares, lancha, banana, de todo. Y en esa ocasión nos tocaba ir al barco, al yatecito, y me dice mi marido, hay que hacer algo, no sirve la estufita de la lancha y hay que llevar comida fría. Le dije, bueno, ¿quién va a llevar el desayuno? Pues aquel equipo, más parejas y nosotros. No, pues hay que llevar algo para a mediodía, o sea, que nos va a dar, bueno. Y saliendo había un puestecito de cóctel de pescado y de camarón en vasitos. Dije, ahí está. Y vámonos, allá si hay refri, ya me llevé 14 vasitos. Pero no, me dijo, y faltan los niños. Pues hay que hacerles a los niños sandwichitos porque no todos comen eso. Entonces se fue y se sienta mi marido. Perdón, voy a usar aquí el ejemplo. Va y se sienta mi marido y yo en la cocina, chuchuchua, y lo volteo a ver y de inmediato lo veo de reojo, que no me viera, y sube los pies arriba de la mesa. Más a gusto, ¿no? Más así. Y yo sentía que estaba acabándome. Dije, una escoba en la cintura no me vendría mal para barrer al momento de estarme mueve y mueve. Y volteo y veo otra vez a mi marido. Algo aquí no anda bien. Y me empecé dije, no, vas a hacer diferente las cosas. ¿Y qué creen que hice? Pues caminé hacia donde él estaba un sillón individual enfrente de él. Exageradamente volteé a verlo, subí una pierna, subí la otra, me puse enfrente de él y me acomodé igual. Ya acabamos, ya estamos listos, ya nos vamos. No, corazón. ¿Qué pasa? Te vine a ayudar. ¿Cómo que me vienes a ayudar? Sí, y al ratito tú vas y me ayudas, ¿te parece? Se ha reído mi marido. Se ha reído mi marido. Y dije, gracias, Señor, por esa inteligencia que me hiciste ver cómo cambiar mi carácter, hacerle ver que lo estaba ayudando para que después viniera a ayudar. No, ¿cómo crees que? Ahogado de la risa, empezó a hacer los sándwiches. Pues sí, corazoncito, yo acá con la escoba en la cintura y tú sentado y vamos los dos al mismo lugar, pues ¿por qué no ayudarnos? Bueno, y a partir de ese acto diferente, misma situación de que no hay algo aquí parejo, surgió una frase y ahora la usamos siempre. En lo que yo, quiere decir, en lo que tú haces el arroz, yo hago ahora la carne o el picadillo y nos ayudamos. Y empezamos a ver uno por el otro. No es fácil, ¿eh? Se las platico así, pero así fue. Él dice que soy muy graciosa y llegó un momento en mi vida que dejé de serlo. No chistosita, pero sí, en mi casa también me decía, es que qué bárbara. Mis hermanos eran hasta de escupir, perdón, la bebida que traían por las chistosadas que decía yo. Me dijo, ¿se te quitó esa chispa? No, Señor, regrésamela donde quedó. Pero ahora para el Señor, ¿sí me explico? Así como les explicaba de los talentos, pues hay que cambiarle. No me está funcionando que me ponga el tú por tú o que su chispa también me encienda a mí. No. Hay que tratar, no sé, Señor, ven Espíritu Santo, ayúdame a sofocar esta llamarada de fuego, de ira, de coraje, de él o de mí, y empezar a ser empáticos. Bueno, pues ¿qué crees? El Espíritu Santo sabe nuestras debilidades, nos conoce tan perfectamente bien, que Él sabe que esto es una continua batalla, es un combate espiritual constante. Recuerda los 3 enemigos del alma, esos nunca descansan. 3 enemigos del alma. El demonio, el mundo y la carne. Simplemente ahorita, Cuaresma, época de ayuno, wow, la carne, ¡fum!, sométela. Y el espíritu, pero surge porque surge. Qué difícil, pero somete tu cuerpo. Cuando uno tiene carencia y se da cuenta, para empezar, valora cuando sí lo tiene.
¿Te hace falta comer en estos días que a veces hay de ayunar? Te privas, sometes y el Espíritu te hace ver. Cuando yo me he sometido a ayuno, Sebastián es el más feliz. Me dice, mamá, no hay ayuno que hagas mejores y deliciosas las cosas de desayuno, comida y cena. Ustedes saben que la cocina y yo no nos llevamos, pero es cuando yo decido hacer ayuno, el más beneficiado es mi hijo. ¿Será que tal vez me esmero por lo que no puedo comer? Y quisiera que él comiera lo que yo no estoy comiendo. No sé, pero es impresionante estar ayunando y tener que hacer de comer. Y es un reto. Y es un reto. Hace unos días mi hija Ana Sofía, que vive en San Diego, me dijo, mamá, traes una alegría diferente. ¿A dónde vas? No, hija de mi corazón, pues así una alegría diferente, no. Me dijo, chin, ya te caché. ¿Qué? Estás en ayuno. Fíjense. ¿Por qué? Pues porque Él es el que te sostiene. Cuando tú decides y depositas en Él, tú me sostienes. Tú vienes a ayunar en mí, porque yo no puedo. A mí me vence todo, la tentación de todo, de todo. Wow, le digo, ¿cómo el Señor actúa y te rebasa? Bueno, si ustedes se fijan, para tener una buena armadura, alguien sabe que en Efesios 6, esa sí llévensela de tarea, Efesios 6, ¿alguien sabe de qué trata Efesios 6? Efesios 6, pues nada más y nada menos, háganse fuertes. ¿Qué hay aquí en Efesios? La armadura de Dios. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. La tuya y la mía está, limitadísima. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Lo menciona. ¿Quién ha escuchado hablar del diablo por algún sacerdote? ¿Verdad que no? Si no sabemos nada del contrincante, ¿cómo lo vamos a identificar? Siempre está al acecho. Y la Biblia lo menciona. A mí me llama la atención que los padres no mencionen el diablo. Perdón. Pero dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. ¡Wow! Efesios. Y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo, ¿alguien ha tenido día malo? Puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Primero, tomen la verdad. ¿Dónde está la verdad? Tomen la verdad como cinturón, bien puesto. ¿Dónde está la verdad? Jesús es el camino. La verdad. Oye, no, es que acá también esta religión tiene parte de la verdad. Pues parte, porque la verdad está aquí. Pero se fijan cómo cada palabra cuando la desmenuzo me pega. Dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza y estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Recuerdan que caminamos con pasos bien firmes en fe. Hago lo que me toca hacer. Quiero y propicio a donde quiero, si es para bien mío
y mi salvación, no dudes que tarde que temprano se te va a dar. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Van dos, diablo, demonio. 2 veces. Por último, usen el casco, pum, para que rebote todo, de la salvación. Y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Efesios desde el 10 al 17. ¡Wow! Efesios 6, versículos del 10 al 17. Bueno, ¿y cómo es que el Espíritu Santo nos va a capacitar? ¿Se acuerdan del gran ramillete de 12 individuos, todos graduados de Harvard? Por eso el Señor los escogió. A todos los escogió como tú y como yo, con errores, defectos, limitaciones, deficiencias, carencias, todo. Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo siempre nos capacita. No escoge, ya lo habíamos compartido, no elige a los capacitados, capacita a los que elige. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo crees que tú y yo nos puede el Espíritu Santo capacitar? ¿Quién va a salvar la clase el día de hoy? Con los dones, con los carismas, con los frutos. No hay de otra. Ahí está tu capacitación. Ya los viste, ya los conociste. Señor Jesús, dame esa sabiduría divina para mis decisiones, para mi actuar, para mi carácter, para todo. Conozco qué significado tiene cada don, cada carisma, cada fruto. Y hoy no me quedo, como nos dijo el Padre, engordando y engordando con más y más teoría. La teoría la empiezo a poner en práctica. ¿Dónde? Pues tu tarea, la mía y la de todos, evangelizando. Y no solo, siempre también dijo, vayan de 2 en 2. ¿Y dónde voy a evangelizar? En África. Mañana sale el tour para África. No, en tu círculo de influencia más próximo. Tu marido, tu hijo, tu sobrina, tu vecina, la cajera que me atendió, todos los más próximos. Pero de ahí se vale propagar, hoy por mí, por suas. Y injertados en esta iglesia santa, católica, apostólica, en unión con todo lo que significa la jerarquía, obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, todo. Hoy tenemos que salir bien armados, bien armados. Llévate de veras Efesios 6. Bueno, ¿saben qué? Yo sugeriría, bueno, desde Efesios 4, pero Efesios tiene solo 6 capítulos. Date la oportunidad de navegarlos. Y es enriquecedor Efesios, como el Señor menciona todo el mal que hay y todo la constante combate espiritual que tenemos. Bueno, un tema más visto. Quiero que cerremos, si me hacen favor, con la oración. Ay, no me sé la página. Oración final de este tema. 88 dice, recibe ahora, ¿sí? La vida nueva. Perfecto. Si me hacen favor, compartir. Hay un libro adentro de mi bolsa, en la carpeta roja, está el libro blanco, para compartir y que podamos rezarla. Es que esta oración, de veras, háganla con la pausa, así como el Padre Nuestro, prestarle a alguien que falte. Página, ¿qué dijeron, por favor? 88.
y desmenuzarla así como, insisto, el Padre Nuestro, porque después llegué a mi casa y les dije, híjole, Padre Nuestro, y no les dije, wow, Padre Nuestro, ¿cómo? Pues Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro, y me faltó hacer ese vínculo de nuestro hermano. Hijos adoptivos nosotros, el hijo filial, pero wow, visualizarnos como hermanos con el Padre Nuestro. Bueno, vamos a intentar caminar despacito y que se escuche solo una voz y todos participando, ¿sí? Recibe ahora la vida nueva que está en el Espíritu Santo de Dios. Anhela con todo tu corazón ser lleno de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Pídele que venga con su fuego, consuma todo vicio, toda atadura, todo obstáculo que te impida recibir las bendiciones de Dios, tanto individuales como familiares. Exprésale una y otra vez: Señor, transforma mi carácter. Me rindo totalmente ante ti para que hagas tu obra en mí. Espíritu Santo, capacítame por medio de tus santos dones, frutos y carismas para poder cumplir con la obra evangelizadora que me encomendaste desde el bautismo. Amén. Si tú y yo repetimos y repetimos, y que nos quede claro, ¿qué dice el título? Dice oración, no es una lectura. Una oración es hacer conciencia de que con oración estoy dialogando con Dios. Y si lo hago así, consciente de lo que pido, de lo que pienso, wow, me voy a sorprender, créanme. Esa vez que yo pedía una manera diferente, pues yo no sé de dónde me salió, porque irme a poner enfrente de mi esposo, digo, ahorita no está, pero me hubiera gustado que estuviera. Siempre me gusta platicarlo cuando él está, pero a lo que voy es, pues para él fue algo, no pleito, no hubo grito, no hubo, pues violencia en gestos míos o acciones para hacerle entender que necesitaba su ayuda. Y fue una manera chusca, relajada de mi parte, y volteó riéndose a decir, pues sí, ¿verdad? Yo aquí muy a gusto y tú. Pero cambió. Y de ahí, de veras, empezó una dinámica diferente. Entonces, si tú ya te identificaste con un carácter que a veces no es congruente con lo que estás haciendo, pues tratar hasta de sonreír por todo. Que tu risa se te haga hasta congelada tal vez, pero para que se note que estás haciendo un esfuerzo. Como una sonrisa. Estaba viendo con mi hijo la serie de la Fórmula 1 y me tocó ver uno de los corredores. ¡Wow! ¡Qué carisma en su forma de ver y de correr con una sonrisa! Yo, ¡wow! O sea, te llama la atención quién favorablemente está sonriendo. Y si somos hijos de Dios, ¿qué nos toca? Desbordar para ser para otros esos Cristos en la tierra. ¿Alguien de aquí ha hecho los talleres del padre, de taller y vida y oración del padre Ignacio Larrañaga? Y que dice, Señor, que los que me vean, te vean. Y yo, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, pues ¿a quién voy a inspirar? ¿Te parece? Hoy voy a hacer eso. Procurar que hablando tengo una sonrisa. ¿De qué te ríes? No, no me estoy riendo, estoy contenta. No sé. Y contagias al otro. Dices, ¿y por qué sonríes? No, pues soy hija de Dios. Perdón, una vez llegó una señora y me dijo, oye, ¿y tú qué signo eres? Yo signo de la cruz, yo a tus órdenes. Entonces le tumbé todo y se me quedó viendo. ¿Cómo? Sí.
No, en serio, dime tu mes. No, le dije, porque si te digo mi mes, me vas a empezar a dar una cátedra de los zodiaco, del oro. No, gracias. Pero frenas y yo signo de la cruz. Se quedó de la cruz, pues qué mes, o sea, no, yo soy. Y tumbas esas prácticas. El hombre está en constante búsqueda, lamentablemente andamos en lugares equivocados buscando, pero bueno. Bueno, pues en oración, hoy vamos a pedir de tu colecta, de tu aportación para que el Señor nos permita seguir creciendo en estos seminarios, pero igual manera pedimos bendición para cada uno de los hogares que aquí están representados, Señor. Blinda todas las economías que aquí hay, que sus trabajos les generan sustento, que les generan un techo, unas paredes. Hoy, Señor, permite que ese sustento nunca se vea en ruina o en fraude. Blinda la economía familiar de cada uno de estos hogares. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bendecida noche. Con favor de Dios, nos quedan solo 2. Ya estamos en la recta final. Haciendo lo que nos toca en bendición total. Ahí quedó. Bueno. Nos vemos con favor de Dios el próximo lunes.